Donald Trump, Vladimir Putin. ¿Es Putin el hombre más poderoso del mundo hoy? En Chile, el ministro de la Cultura Rojas duró un fin de semana. Hola, ¿cómo están ustedes? Esta es una nueva emisión de Escáner Internacional con el alto auspicio de Relojes Oria, Barracal Propiedades en la Quinta Región, Agua Purificada a Domicilio Le Bon Berger y la Cocina de Verónica. Colombia se retira de la UNASUR. El nuevo presidente de Colombia recién asumido, Iván Duque, anuncia el retiro de Colombia de la Unión de Naciones de América del Sur, UNASUR. No es el primer país que se retira, en realidad yo creo que es el último de los que se retira, puesto que ya se habían retirado anteriormente Argentina, Brasil, Chile, Perú y Paraguay. La integración de América del Sur, o América Latina en otros casos, nace hace más de un siglo con Simón Bolívar en el Congreso de Panamá, cuando se trata de crear los Estados Unidos de Sudamérica. No se pudo crear, entre otras cosas, porque dos potencias de la época, Argentina y Chile, ni siquiera asistieron, anunciaron que no les interesaba esto de crear los Estados Unidos de América del Sur. Pero luego en Viña del Mar, a mediados de los años 60, se creó la firma del Pacto Andino, fundamentalmente liderado por Chile, país anfitrión, y Venezuela. Pacto Andino que resistió más o menos unos 10 años con integración económica entre los países de América del Sur para producir en conjunto. Ejemplo de eso fue la industria Renault de Francia, que se instaló en Argentina y en Chile para producir piezas para automóviles en ambos países y terminar armándolos en Argentina. Pero luego llegaron a América del Sur las diferentes dictaduras en casi todos los países y se terminó con el Pacto Andino y nació entonces el Mercosur, Mercado Común de América del Sur, pacto en el que Chile desde un inicio no ingresó, pero los otros países trataron de hacerlo un poco imitando lo que era la Comunidad Económica Europea. Todavía existe, pero la verdad es que los logros son bastante limitados. Y surge entonces la UNASUR, objetivo crear un contrapoder frente a la OEA, la Organización de Estados Americanos, liderada al 100% por Estados Unidos. Era crear una Unión de América del Sur que pudiera ser un contrapoder de esta OEA y tener más peso frente al gigante norteamericano. Poco a poco la UNASUR fue entrando en discordias. La mayoría de los gobiernos de ese momento en América del Sur eran de centroizquierda y luego esto fue cambiando. Pasó Argentina a un gobierno de derecha, pasó Chile a un gobierno de derecha, no ahora, en el gobierno anterior del presidente Sebastián Piñera. Pasó Perú a la derecha y varios países, Paraguay, varios países se fueron retirando, Brasil también, y la UNASUR ha quedado como un acuerdo, un pacto entre los pocos países que van quedando en América del Sur con gobiernos de centroizquierda o de izquierda, liderados hasta no hace mucho por Venezuela
y sobre todo por la ayuda que Venezuela le prestaba a países como Ecuador, Uruguay, entre otros. Bolivia también, ayuda que se fue aminorando por la crisis económica que vive Venezuela, que hoy es más un país que necesita ayuda que un país que pueda dar ayuda. Por consiguiente, la comunidad andina de naciones va quedando como el único grupo de países sudamericanos, pero se ha caído lo que es la integración, como lo dijera el presidente Caldera de Venezuela, la integración de los países sudamericanos en vista siempre a crear una gran nación sudamericana que está muy, muy lejos de ver el día, y más lejos aún ahora con el retiro de Colombia bajo el gobierno de Iván Duque. En el mundo, ¿qué pasa con Donald Trump? ¿Y qué pasa con Vladimir Putin? Ya la pregunta no es como era hasta hace algunas semanas o un mes atrás, si efectivamente Putin ayudó a Donald Trump a llegar a la Casa Blanca. Ya sabemos que sí. Hay varias confesiones, entre otras la del ex abogado Cohen de Donald Trump. La pregunta tampoco es ya si Donald Trump sabía o no sabía. Él dice que no sabía, pero sí sabía su hijo. Entonces, también esa pregunta ya no está en el orden del día. La pregunta de hoy, y no crean que tenemos respuesta, es ¿qué buscaba Vladimir Putin ayudando a Donald Trump a asumir la presidencia de Estados Unidos, ayudándolo de manera directa, concreta, participando en la campaña electoral? ¿Qué buscaba? ¿Por qué lo ayudó? Dos teorías. Una dice que Putin odiaba a Hillary Clinton y que estaba dispuesto a cualquier cosa para evitar que ella llegara a la Casa Blanca. Puede ser, pero eso no justifica una ayuda tan importante a un candidato a la presidencia de Estados Unidos. ¿Qué buscaba Putin? Nosotros no tenemos la respuesta, pero sí podemos analizar lo que ha ocurrido en un poco más de un año de gobierno de Donald Trump. Primero, Estados Unidos se ha aislado de sus aliados históricos, está con relaciones prácticamente quebradas y muy controversiales con la Unión Europea, su aliado histórico, desde que Estados Unidos declaró su independencia. Se ha enemistado con Canadá, otro aliado histórico. Se ha enemistado con México. México, un país menos poderoso que los que acabo de citar, pero que también desde 1850, cuando terminó la guerra que enfrentó a Estados Unidos con México, también ha sido un aliado histórico. No olvidemos que México es el único país, junto con Inglaterra, es el único país gran productor de petróleo que nunca ingresó a la OPEP, este organismo que agrupa a los países productores de petróleo. Nunca ingresó. Y eso es en alianza con su vecino estadounidense. También las relaciones están allí muy malas y van a estar peor cuando en diciembre asuma el próximo presidente López Obrador. Y en estos últimos días también se rompió la alianza histórica
entre Estados Unidos y Turquía, alianza que no solo ha sido económica, sino que también militar, en el problema kurdo, en el problema del Estado Islámico. Estados Unidos ha colaborado con Turquía militarmente. También esas relaciones, no es que se hayan roto, pero están en el peor estado que se conoce en la historia. ¿Y por qué? Por la famosa guerra comercial que lanzó Estados Unidos. ¿Y qué amigos le queda a Estados Unidos? No Canadá, no México, no Europa, no Turquía. ¿Qué le queda? Se ha aislado en el mundo. Sin embargo, está buscando alianzas con los enemigos históricos de Estados Unidos, o sea, Corea del Norte, a pesar del intercambio de frases bastante violentas en algún momento, se juntaron. Primera vez que un presidente norteamericano se juntaba con el presidente de Corea del Norte. Irán. Se retiró Estados Unidos del Tratado de Irán, en el que estaba junto a Rusia, China, Francia, Inglaterra, Alemania. Se retiró, causando varios problemas comerciales en el mundo. Hay empresas que con el retiro norteamericano han tenido que sufrir serias crisis, como la empresa de aeronáutica Airbus o los automóviles Peugeot. Son las dos víctimas más grandes de la retirada de Estados Unidos del tratado con Irán. Y luego vino entonces este intercambio de palabras violentas en que se amenazan de destruirse, etcétera, a las que Donald Trump ya nos tiene acostumbrados, y ya Donald Trump le ofreció a Rouhani, el presidente de Irán, juntarse para conversar y establecer un nuevo tratado con Estados Unidos, sin China, sin Rusia, sin Alemania, sin Francia. Por consiguiente, está buscando unas alianzas que ningún analista hubiera podido pensarlas antes de que Donald Trump haya sido elegido presidente. Corea del Norte, Irán. Con Arabia Saudita las relaciones no están malas todavía, no se quiebran, pero también hay serias dificultades por temas como Yemen o Siria, de donde Estados Unidos se está retirando y Arabia Saudita quisiera seguir en el conflicto junto y de la mano con Estados Unidos. Otro aliado que le queda inseparable a Donald Trump es Israel, puesto que Israel es desde que fue creado un aliado de Estados Unidos por una serie de razones que sería muy largo enumerar, pero tampoco Donald Trump, a pesar de haber hecho gestos, tampoco ha tenido una política de apoyo absoluto a Israel. Gestos sí, pero apoyo concreto no tenemos muchos ejemplos para citar. ¿Se está entonces Donald Trump deshaciendo de los aliados históricos de Estados Unidos para entrar en otras alianzas que le hagan ganar hegemonía? Puede ser. Pensamos que por ahí va la cosa. Pero esto favorece más a Vladimir Putin que a cualquier otro, puesto que el sueño de lo que era la Unión Soviética y lo que hoy es Rusia era separar a Estados Unidos de Europa. Se logró. El sueño de lo que era la Unión Soviética y que hoy es Rusia era quitarle fuerza y poder a la OTAN. Se logró. El sueño de lo que era la Unión Soviética y lo que es Rusia era terminar
con la globalización, producto del liberalismo económico que en Estados Unidos siempre ha reinado y que conoció tal vez su máxima expresión en el gobierno de Ronald Reagan. O sea, los sueños de la Unión Soviética, hoy Rusia, se están logrando, se están cumpliendo. Estados Unidos se está quedando solo, muy poderoso, probablemente la nación más poderosa del mundo, pero solo. En cambio, Vladimir Putin sigue con su aliado, no digo amigo porque no son amigos, pero sigue con su aliado, que es la República Popular China. Y juntos forman parte de un gran número de personas que tienen un peso en la humanidad muy grande y de un poderío tecnológico y militar que juntos supera al de Estados Unidos. ¿Era lo que buscaba Putin ayudando a Donald Trump o es solo una consecuencia fortuita de la historia? Las respuestas las sabremos seguramente dentro de algunos meses. Y en Chile, Rojas fue ministro de Cultura durante un fin de semana debido a opiniones que había vertido, pero antes, no fue durante el fin de semana, sino que años atrás, oponiéndose a la existencia del Museo de la Memoria en Santiago. El Museo de la Memoria es un museo que muestra los atentados contra los derechos humanos durante la dictadura del general Pinochet. Planteó hace algunos años atrás en un libro que escribió que no correspondía un museo que mostrara los crímenes de la dictadura de Pinochet sin que al mismo tiempo se mostraran aquellos motivos que llevaron a estas situaciones de violencia. Esta opinión le costó su renuncia, fue ministro durante 2 días o 3 días y en verdad creemos que el señor Rojas cometió un grave error, puesto que los atentados contra los derechos humanos no los cometen los individuos, los cometen los estados. La Declaración de Derechos Humanos es clara al respecto. Los otros son crímenes o delitos comunes de crimen, pero no son atentados contra los derechos humanos. Para que haya atentado contra los derechos humanos, tiene que hacerlos un Estado, que es lo que ocurrió en Chile. Es cierto que hubo crímenes realizados, de hecho un atentado contra el mismo general Pinochet, realizados por los opositores, pero son delitos, no son atentados contra los derechos humanos. Solo un Estado puede hacerlo. Por consiguiente, pensamos que el señor Rojas está errado y parece que también lo piensa así el presidente de Chile, puesto que le pidió la renuncia al cabo de 2 días. Y conversatorio de Escáner Internacional en La Calera, tercer conversatorio en La Calera organizado por la ilustre municipalidad de La Calera, cuya alcaldesa es la señora Trini Rojo, amiga de Escáner Internacional, el 28 de agosto a las 18 horas. El tema, la seguridad la hacemos todos, con invitados especialistas en temas de seguridad urbana y por supuesto el panel de Escáner Internacional. Y para terminar, anunciamos que el Centro de Estudios del Magreb, organización en la cual Escáner Internacional está presente,
fue invitado a participar en la próxima conferencia de Naciones Unidas sobre la inmigración. Esta conferencia tendrá lugar los primeros días de septiembre en la histórica y famosa ciudad de Fez, en Marruecos. Fez, que está ubicada en un punto estratégico frente a los problemas de inmigración que hay hoy en el mar Mediterráneo y que preocupan al mundo entero y fundamentalmente a la Unión Europea y a las Naciones Unidas. Scanner Internacional estará allí presente en Fez y seguramente haremos una transmisión en directo desde la conferencia de Naciones Unidas para la inmigración que tendrá lugar en la ciudad de Fez, en Marruecos. Y ya es hora de despedirnos. Que estén ustedes muy bien.